Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Hoy vamos a iniciar la segunda carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo, aproximadamente en el año 68 después de Cristo. Y esta carta tiene que ver mucho con la intención del apóstol Pablo, porque en la primera carta él manda a Timoteo por el desorden que había en la iglesia. Como no hubo tal arreglo, el apóstol Pablo tuvo que mandar a Tito. Pero la intención del apóstol era ir inmediatamente a Corinto para arreglar las circunstancias que estaban en la iglesia, pero no pudo porque en Hechos capítulo 19 él tuvo que salir de Éfeso prácticamente huyendo, ¿no? de esa ciudad. Entonces, ahora envía esta segunda carta 2 o 3 años después de la primera, y entonces vamos a iniciarla y vamos a ver los primeros 5 versículos el día de hoy. Entonces vamos a leer los 5 versículos que vamos a estar viendo el día de hoy. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Vamos a orar para poder analizar el texto. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque a través de ella te conocemos y conocemos tu voluntad. Te rogamos, Señor, que nos dirijas en este tiempo y que este tiempo pueda ser de bendición para nuestras vidas, para que podamos crecer en tu gracia y en tu conocimiento. Señor, bendice tu palabra en nuestra vida y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, aquí entonces vemos que el autor de la carta, a la segunda carta a los Corintios, es el apóstol Pablo. Pablo es allí, ¿verdad?, el que va a enviar, el apóstol de Jesucristo. Recuerde que apóstol es uno que ha sido llamado para ser enviado de Jesucristo, porque de alguna manera estaba ligado completamente a él a través de el evangelio, que el evangelio se podría resumir en la muerte de nuestro Señor, su resurrección y el arrepentimiento y la fe en que Cristo es el único Salvador del mundo. Y entonces dice por voluntad de Dios, es decir, él de alguna forma, si ustedes ven la conversión de Pablo en el capítulo 9 de Hechos, pues la voluntad de Pablo era perseguir a la iglesia y a los cristianos, sobre todo a Cristo mismo, y allí el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí es también el hermano Timoteo, Pablo y Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Se acuerdan? Timoteo era pastor en Éfeso, pero había sido enviado a Corinto para arreglar las circunstancias de ese lugar. Y aquí es Corinto y con todos los santos que están en Acaya. Entonces la región y el doble saludo, el saludo, digamos, judío, y el saludo, por decirlo así, cristiano. Gracia y paz. Gracia, recuerde, favor no merecido, por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Y shalom, paz a vosotros. De Dios nuestro Padre
y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo hace una afirmación de que Dios es el Padre de aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Recuerde allí el Evangelio según San Juan capítulo 1, el verso 11, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces somos hijos de Dios por adopción, ¿sí? Entonces allí tenemos lo que sería la salutación. Ahora el apóstol Pablo se va a introducir y de alguna manera va a honrar y glorificar al nombre de Dios cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces está diciendo que Dios es bendito y que también es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, cuando decimos que es su Padre, cuando hablamos de alguna forma que Dios y el Padre uno son, Cristo y el Padre uno son, allí en Juan capítulo 14, es de alguna manera la forma en que Dios se va a manifestar al mundo. En el Antiguo Testamento se había manifestado el Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan, allí en el libro de los jueces, el Espíritu Santo venía e iba y se manifestaba con gran poder al pueblo de Israel. También lo hizo en el tiempo de los reyes, después también lo hizo en el tiempo de los profetas y por último con nuestro Señor Jesucristo. Tan así que el libro de Hebreos empieza: Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Entonces, este mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo también es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Cuando hablamos de misericordia, hablamos de amor a la miseria, y es que nosotros prácticamente éramos miserables delante de Dios, dignos de conmiseración, porque el pecado nos condenaba y éramos prácticamente destinados al infierno, pero Él en su misericordia, Él nos rescató. Y es el Dios de toda consolación, porque si bien en el mundo tendremos aflicción, pero el Señor Jesucristo también dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Y toda consolación, porque Él nos consuela en todas nuestras aflicciones, en todos nuestros dolores. Él está con nosotros, y no solo eso, sino que nos ayuda en nuestra debilidad, y no solo eso, sino que crecemos en su gracia, y no solo en su gracia, sino en la madurez espiritual que necesitamos para seguir en este camino que es difícil, el camino angosto, duro, difícil para la salvación, pero Él está con nosotros. Verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y si alguien tiene que hablar de tribulaciones, y lo vamos a ver más adelante en esta misma carta, es el apóstol Pablo. Y en todas, es decir, siempre en todas nuestras tribulaciones, Él está con nosotros y nos consuela. ¿Para qué? Y cuando vemos un para en la palabra de Dios, tenemos que parar, detenernos, porque es el propósito. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Es decir, nosotros sufrimos tribulación con el propósito también de consolar a otros que están en cualquier otro lugar en tribulación. ¿Y cómo los vamos a hacer? Por medio de la consolación con que Dios, o con que nosotros somos consolados por Dios. Dios nos ha consolado a nosotros, y la Escritura dice: reíd con los que ríen, llorad con los que lloran. Por lo tanto, de alguna forma nosotros tratamos de imitar a Jesús, porque ser cristiano es ser seguidor, imitador de Cristo. El apóstol Pablo también dijo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Así que en estos 5 versículos vamos a ver el corazón del apóstol Pablo. Un corazón sufrido, pero que está dispuesto a consolar a otros. No es un corazón que se ha endurecido por el sufrimiento.
como en nuestros días acontece con algunas personas que cuanto más sufren, más endurecen su corazón. Pero nuestro corazón, que debe ser un corazón conforme al corazón de Dios, es un corazón que está dispuesto a ser moldeado, a ser de alguna manera también usado para consolar a aquellos que están padeciendo, a aquellos que están sufriendo. Y ese es el propósito de Dios y es parte del propósito de la carta, poder consolar a aquellos que estaban siendo atribulados, que estaban siendo de alguna manera probados en su fe. ¿Sabe? La iglesia en Corinto tenía tantos problemas que el apóstol Pablo fue muy duro y disciplinó a un individuo en el capítulo 5, pero también le hablaba a la iglesia y le decía: cuando vayas a celebrar la cena, no vayas a comer, mejor come en casa y ten reverencia con las cosas sagradas, con las cosas que pertenecen a lo espiritual, a las cosas que pertenecen a Dios. Y eso es una de las cosas que nosotros debemos entender. Dios es digno de honra. ¿Y saben cuándo le honramos? Cuando le obedecemos. Así que si desobedecemos a Dios en sus mandamientos, si no nos sujetamos a la palabra de los apóstoles, porque toda la palabra es inspirada por Dios, entonces estamos en rebeldía, estamos fuera de la protección de Dios y Dios nos deja de alguna manera a recibir la retribución debida a nuestro extravío, es decir, las consecuencias de nuestras decisiones. Por eso debemos ser obedientes a Dios, ser obedientes todo el tiempo, hasta las pequeñas cosas, porque Dios ve en nuestro corazón, porque tenemos mil excusas para justificarnos. Es que no por esto, es que no por aquello. Confiamos en el Señor, entonces obedezcámosle. Esa es su voluntad para con nosotros. Él quiere que seamos hijos obedientes de Él. Pero bien, vamos a dejar más para la próxima, así que aquí vamos a concluir en esta tarde. Pero recuerde, le invitamos a que lo comparta con otras personas y que usted también pueda crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Él quiere que seamos obedientes y Él consuela nuestras tristezas y Él nos ayuda en nuestra debilidad. También le invitamos que si no se ha suscrito, que se suscriba y que invite a otras personas para que el Evangelio, para que la palabra de Dios sea de alguna manera llevada de un lugar a otro, para que Cristo y para que nuestro Dios sea glorificado a través de las cosas que hacemos. Vamos a orar para terminar. Bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, porque eres grande en misericordia. Gracias porque si bien hemos sufrido en algunas circunstancias de la vida, pero tú nunca nos has dejado, siempre has estado a nuestro lado y nos has dicho que nunca nos dejarás ni nos desampararás. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Te pido, Padre, que hables a nuestro corazón cada día para que podamos atender a tu palabra y para que podamos ser obedientes en lo poco, sabiendo que el que es fiel en lo poco, sobre mucho le pondrás. Ayúdanos, Señor, a ser esos siervos fieles que hacemos lo que tenemos que hacer para glorificarte y honrarte. Bendice, Señor, tu palabra, bendice, Señor, este tiempo, bendice a las personas que lo escuchan, que lo ven y que tu nombre se glorifique a través de ello. Gracias, Padre, por este tiempo. Nos ponemos en tus manos y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues hemos llegado al final de esta pequeña reflexión que de alguna manera espero que pueda ser de bendición para su vida. Sin más, ya sabe, los domingos estamos subiendo video y también los martes para que aparezcan los miércoles. Y si Dios lo permite, nos vemos en la próxima. Gracias, bendiciones.